Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Lorenzo Sigat Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, preocupado, un poco preocupado. Bueno, ahora me vas a explicar por qué. Hace bastante que no te veía así presencialmente. Justamente vamos a comenzar con el análisis de las principales noticias económicas de los últimos días. Decíamos en el primer bloque, el riesgo país alcanzó en los últimos días su nivel más alto desde la salida del canje de deuda. Mientras tanto, el dólar continúa subiendo en el mercado libre. Hoy llegó casi a los 200 pesos en el sector informal, el denominado dólar blue, y en el sector financiero tuvimos cotizaciones de entre 205 y 215 pesos. ¿Por qué estás viendo, Lorenzo, cuáles crees que son los motivos de esta huida de los activos argentinos? Bueno, estamos en un momento de máxima tensión, obviamente allá menos de 2 semanas de las elecciones legislativas, y ya no son las PASO, los resultados de estos van a definir finalmente la composición de las cámaras, ¿no?, del Congreso Nacional. Y obviamente ante esta circunstancia de tanta incertidumbre, lamentablemente los agentes económicos en la Argentina toman cobertura de algún tipo, de alguna manera, no en pesos y sí en algún tipo de activo en moneda dura. Y eso es lo que estamos viendo en forma generalizada, y la pregunta de fondo es, bueno, esta incertidumbre, ¿cuándo se va a empezar a evacuar? Claro. Y si puede haber un poquito, y realmente necesitamos certezas. Hoy por primera vez creo que hay unanimidad de que necesitamos un plan, o por lo menos un horizonte un poquito más claro para ver, bueno, ¿hay acuerdo con el fondo? ¿No hay acuerdo con el fondo? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio después de las elecciones? Porque sabemos que no se puede mover el tipo de cambio oficial, me refiero, al 1% mensual con una tasa de inflación al 3% mensual. Ya sabemos que eso termina mal. Entonces, después, hasta las elecciones, perfecto, pero después de las elecciones, ¿cómo sigue? Las trabas a las importaciones. Se reforzó mucho el cepo durante octubre. Bueno, pero si vos no importás, no podés crecer. Tal cual. Entonces, digo, todas estas cosas están todas en discusión, porque también la inflación está en torno al 3%. Nosotros vemos que para octubre bajó un poquito respecto a septiembre, pero sigue en 3%, o sea, un nivel muy alto. Y todo esto, de alguna manera, hay que empezar a ordenarlo. Y te sumo que no solo el problema ya es económico, sino también es político. ¿Cómo va a quedar la coalición gobernante? Sin duda. Y cómo se van a empezar a tomar decisiones, porque sí, después de las elecciones, el lunes, el 15 de noviembre, va a haber que tomar decisiones y empezar a marcar un rumbo un poco más claro para dar algo más de certeza, porque con algo más de certeza me parece que el dólar, incluso libre, no debería estar a más de 200 pesos por dólar. Pero bueno, hay que dar certeza. Tal cual. Vos justamente mencionaste, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional. Esta semana hubo nuevas reuniones con la cúpula del organismo para intentar, ¿no?, llegar a un acuerdo por la deuda que la Argentina tiene con la institución. ¿Crees que se está más cerca de un acuerdo? Creo que el gobierno entiende que hay un límite, entiende que estamos ya en una situación de mucha incertidumbre y que ese camino, si bien implica de alguna manera un plan de ajuste, el fondo, digo, puede ceder, pero algún tipo de ajuste de las tarifas, del gasto fiscal, de emitir menos o incluso del tipo de cambio real te van a pedir. Lorenzo, en comparativa internacional o mismo mirando la historia argentina o donde sea que podamos tratar de obtener algún tipo de respuesta a lo siguiente, ¿por qué un plan no se pone arriba de la mesa y se intenta seguir adelante? Tenemos como posible respuesta la pandemia, las elecciones. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿cómo podríamos lograr obtener ese plan tan necesario para todos, ¿no?, seguirlo y ver qué pasa? Creo que hay consenso que no se puede seguir sin plan, sobre todo por este nivel de incertidumbre. Ya cuando hay tanta incertidumbre, no importa, lo mejor es decir vamos allá, no importa si A o B, pero vamos hacia un lugar y dejamos de zigzaguear, porque si no, no se entiende. Ahora sí puede haber discusiones, quizás el gobierno quiere un plan A, que es un ajuste más leve, acotado, más extendido en el tiempo, aprovechado en estos 10 años de plazo, o el Fondo Monetario, como en general suele decir, no, hace más la tarea primero y después aflojamos un poco la situación. Claro. Ahora sí, eso sería una discusión entre A y B, pero sí, en medio del proceso electoral, la realidad y la pandemia, y después el proceso electoral es como que se desdibujó todo tipo de plan que había. Incluso lo que dice el proyecto de presupuesto, que todavía no fue aprobado, tampoco parece que es un plan claro, porque primero una inflación del 33% que realmente no va a pasar, lamentablemente, ojalá baje a 33, pero no hay ninguna razón, es más, probablemente tengamos más inflación el año que viene que este. Sin duda. Y entonces uno dice, ese no es el plan, y bueno, justamente lo que se está negociando con el FMI, pero bueno, por lo menos ahora ya creo que está claro que tiene que haber un plan, y en todo caso hay disenso dentro de si es
un poco más ajuste fiscal tarifario o más tipo de cambio, o qué hacemos con el mercado cambiario, pero por lo menos ahora se está empezando a discutir. Y para llegar a un acuerdo hay que tener un plan. Ahora, la pandemia sigue, pero en realidad estamos en el mayor momento de apertura. Se esperaba este rebote, vos hablas igualmente de cómo se está manifestando la inflación, al menos en ese sentido. ¿Se vivió cierta recuperación? ¿Hay perspectiva, más allá del panorama que hablamos respecto del dólar, etcétera, en la economía argentina alguna, o cuál es la situación? Yo creo que tanto a nivel mundial como a nivel local, las consecuencias de la pandemia no terminaron, pero la pandemia en sí misma sí, digo, hoy se habla de una tercera dosis de refuerzo, etcétera, pero la mayoría de los países del mundo, salvo contadas Ya tiene un excepciones, efecto marginal. claro, está contenido, digamos. Es más, se habla de que pandemia va a ser algo ya a epidemia, algo local, que cada país va a tener. Digo, por eso, y el impacto económico y financiero me parece que ya pasó. Y la propia agenda internacional te está mostrando que ya está. Digo, bueno, el fondo como que terminó, bueno, y para salir de la crisis hacemos esta inyección de DEX para todos los países, y como que ahí terminó, y ahora ya empieza una agenda nueva. Fíjense, hoy una noticia importante: la Reserva Federal va a dejar de ser tan expansivo en su política de recompra de activos, ¿no? Claro. Todavía no va a subir la tasa de interés, pero te dice voy a empezar a sacar los estímulos. Y hoy casi todos los países del mundo están retirando estímulos. Volviendo a la normalidad. Volviendo lentamente a la normalidad y ya algo más acotado. Estamos conviviendo con el virus, con la pandemia, pero ya no va a ser algo traumático. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y a nivel Argentina creo que también el problema es que la pandemia sí, nosotros partíamos de una base social Tenemos que cerrar, muy compleja, pero se ha deteriorado y eso va a llevar tiempo a recuperar. Lorenzo, muchas gracias. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Lorenzo Sigobra Vina sobre la situación económica de la Argentina y la necesidad imperiosa de presentar y desarrollar un plan económico para que la economía salga de esta situación en la que se encuentra. Y nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.